Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden, ya saben, y en el video del día de hoy les traigo historias de terror ocurridas en Semana Santa. Espero que si les gusta el video puedan apoyarme suscribiéndose, dejando su like. Y antes de comenzar, quiero decir que este video lo hago con fines de entretenimiento, no es para burlarme de ninguna religión. Y por favor no te ataques, tengo más videos, si quieres verlos, pues date una vuelta por el canal. Y pues nada, no me cancelen y ahora sí empecemos con las historias. Al protagonista de la primera historia le voy a poner Jorge. Jorge cuenta que durante la Semana Santa del año pasado a él le tocaba descansar los 3 días, ¿no? Viernes Santo, Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Él dice que justo el viernes, que le tocó descansar el primer día, estaba en su casa, dijo que ese día lo quería tomar como para él, para relajarse, para hacer todas sus cosas que tenía pendientes en casa. Y pues nada, empezó la mañana muy tranquila. Pero dice que cuando justo se iba a acostar a su casa, ya que había hecho toda su limpieza de su casa, que empezó a escuchar como pasos en su casa, pero así como de niños. Y él pensó que a lo mejor sus vecinitas, que eran muy traviesas, se habían metido pues a jugar con sus juguetes, ¿no? Porque él dice que tiene una personalidad muy freak y que tenía pues figuras de Funkos, juguetes de anime, juguetes de Max Steel, o sea, muchas cosas así, ¿no? Y que a veces se las prestaba a las niñas. Pues él pensó que a lo mejor eran ellas y se fue a revisar hacia su sala si es que las niñas se habían metido, pero no había nadie. Y él quiso hacerse el güey como si eso pues no hubiera sido en su casa, como si el ruido se hubiera escuchado en la casa del otro lado, y se regresó a su habitación. Se volvió a acostar y dejó la puerta de su habitación entreabierta, pero dice que de enseguida de su cuarto está un baño. Entonces, si alguien entra y quiere ir al baño, tiene que pasar literal por su habitación, ¿no? Entonces que él estaba entre quedándose dormido y viendo la televisión y que vio pasar a una niña hacia el baño. Y a él le pareció raro, a lo mejor se sugestionó por lo que ya había escuchado antes y empezó como a decir, no, pues a lo mejor no es nada, o sea, es mi mente, ¿no? Pero que pasaron unos 5 minutos y volvió a escuchar otra vez el mismo movimiento de que alguien pasaba hacia el baño. Se levantó y decidió irse hacia el baño, pero en cuanto iba él a revisar el baño, la puerta se cerró y de golpe y él dijo como dijo, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Entonces empezó a querer abrir la puerta y la puerta estaba como forcejeando la misma chapa, o sea, como que alguien por el otro lado le hacía así a la chapa. Él se sacó de onda, pensó que alguien se había metido a su casa y pues logró abrir la puerta, la puerta del baño, y ya cuando estaba dentro no había absolutamente nadie. En eso que él escuchó en la planta de abajo que alguien empezó a hacer como mucho desorden en la sala, ¿no? Y otra vez pensó, ay, a lo mejor sí son las niñas que están de caguengues. Entonces se fue rápido hacia la parte de abajo, pero ya cuando estaba ahí no había nadie y todos sus juguetes que tenían una repisa estaban tirados en el piso y la repisa estaba de que tumbada. Y ahí otra vez él se asustó, dijo, no manches, esto no puede ser posible. Entonces, que él siente que alguien lo está mirando como de la parte de atrás, como desde la espalda, ¿no? Y él dice, no, no voy a voltear, no voy a voltear. Entonces agarra las llaves de su camioneta, se sale corriendo y se sube a su camioneta y se va. Y él dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Va con su mamá, porque según su mamá, ella sí creía como en ese tipo de cosas y él siempre le decía como que, ay, tienes que hacer mucho caso en estos días, de no estar haciendo fiestas, de no tener así you, de no salir de fiesta, o sea, por lo mismo de que hay personas que sí creen que es muy necesario hacer todas esas cosas porque si no, pues te puede pasar cosas malas, ¿no? Entonces que él recordó que su mamá le había dicho eso y dijo, pues voy a ir con mi mamá. Manejó hacia la casa de su mamá, llegó y le contó lo que le había pasado y ella le dijo, ah, mira, fíjate que yo tengo una amiga que es bruja y que nos puede decir qué ha estado pasando, o sea, que por qué te pasó eso, ¿no? Entonces que la llevó, lo llevó con su amiga la bruja y ya ahí la señora sin que le dijera nada le dijo, ah, vienes asustado, algo te pasó, ¿verdad? Y ya le empezó a contar lo que le había pasado y él le dijo, ah, mira, lo que pasa es que creo que traes algo pegado. Y él le dijo, ¿cómo que algo pegado? No entiendo a qué se refiere. Sí, a lo mejor agarraste algo pues de algún lado y se te pegó algo, se te unió algo a ti por andar de chismoso, vaya. Entonces que él recordó algo que había pasado en su trabajo como hace 3 semanas. Y es que él trabajaba como para el ejército, él era soldado, pero era teniente, o sea, él tenía que ir como que a las zonas como más feas, ¿no? Entonces que él había ido junto con un equipo a desmantelar como en un sembradío de plantita feliz, ya saben de qué. Entonces que él fue, pero que en la hacienda, bueno, en el lugar donde estaba todo ese plantío, había un altar a la Santa Muerte y que él
como que no era tan supersticioso, no se asustaba con nada, destruyó todo, destruyó de que literal el altar, quemaron los sembradíos, o sea, los destruyeron por completo y pues ya se fueron, ¿no? Entonces, ya cuando le dijo eso a la bruja le dijo, justamente esto es lo que te llevó a que hayas visto a la niña, porque esa cosa que tuviste no era una niña. Esa cosa que tuviste era el demonio que estaba ofrendando a ese altar, a esa Santa Muerte. Y que él se quedó, what the fuck, ¿cómo? La bruja le dijo que muchas veces las personas hacen los altares, ¿no? Y ofrecen que si alguien por... Ay, pues se cayó ya ni modo. Que muchas veces las personas ofrendan, ¿no? Y que una de las condiciones que ponen es que, por ejemplo, se desvió la persona que destruía el altar y que pues obviamente a él le había tocado por haberlo destruido. Entonces que eso era lo que traía pegado, pero que bueno que fue como que al primer indicio de las cosas que le pasaran porque él no iba a durar mucho tiempo pues con vida, vaya, ¿no? Entonces que en ese momento la bruja empezó a hacer como un ritual y él se empezó a sentir cansado, así muy cansado, como si alguien lo jalara hacia abajo, como si se fuera a desmayar y empezó en ese momento a vomitar líquido negro y como si tuviera una masa de algo por dentro, o sea, pero negro, negro. Y en ese momento se desmayó y ya cuando despertó, la bruja le dijo, no, mira, ya te hicimos esto, te hicimos lo otro, y vas a traer este collar siempre contigo durante un tiempo para que esa entidad que está adherida a ti, para que no regrese, ¿no? Y que le dijo, y siempre que sientas que estás en peligro o que alguien te quiera hacer daño, vas a rezar esta oración. Y le dio una oración y que siempre la iba a estar rezando cuando se sintiera pues en peligro. Él no creía en nada, o sea que siempre era como de que, ay no, las brujas no existen, o sea, no existen ese tipo de cosas, pero desde que le pasó esta cosa, desde que fue con la mamá de su amiga de la bruja y que empezó a hacer todo eso, ya no le pasó nada de ese tipo de cosas, ¿no? Y que él sí le empezó a hacer caso a su mamá, como de que ella venía de rancho y siempre decían de que siempre que sea Viernes Santo, o sea, la Semana Santa, siempre uno tiene que guardar o se tiene que privar de hacer muchas cosas porque es cuando el diablo está más libre de hacer lo que quiera. Aquí termina esta historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que si pasan este tipo de cosas? Yo cuando estaba haciendo mi investigación leí varias cosas y según dicen, muchas personas creen que durante la Semana Santa, como es literal la representación de la subida de Dios al cielo, ¿no? Que según como él sube, queda un tiempo en el que literal los demonios o las fuerzas malignas pueden hacer muchas cosas. Entonces que por eso es que suceden muchísimas, muchísimas cosas durante pues esta Semana Santa. Y me hace completamente sentido. Yo no había pensado como que tanto en estas cosas. Yo nunca me había puesto a pensar en esto que dicen las personas. Y déjenme les cuento una anécdota personal. Porque hace cuenta que mi familia y yo siempre estábamos acostumbrados como a ir de vacaciones en Semana Santa, ¿no? De que cada año mis papás organizaban un viaje, como teníamos o estamos acostumbrados a tener camionetas grandes o sí, o sea, como para toda la familia. Mis papás invitaban como a toda la familia y se organizaban y todo, ¿no? Pero dada la casualidad que siempre, siempre en los días que nos íbamos, que era en pleno Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo, siempre pasaban cosas de que, por ejemplo, se descomponían los autos, se nos perdía dinero en el viaje, se peleaban en el viaje, pues, mis tíos o sus familias o así, ¿no? Y yo nunca me había puesto a pensar de que quizá era por eso, de que por las energías malignas que quedan liberadas durante esos 3 días que Dios según sube al cielo, que por eso pasan todas esas cosas. Pero como les digo, ¿ustedes qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que mi historia tenga que ver también con eso? Déjenme saber aquí su opinión o si les ha pasado algo similar y vamos con la segunda historia. Para la siguiente historia tenemos como protagonista a Julián. Julián cuenta que su familia no había sido tan creyente como de las cosas que sucedían en Semana Santa, por lo cual él propuso hacer una carne asada porque todos estaban como de vacaciones el viernes y el sábado. Él dijo que invitó a su familia y cabe destacar que nadie tomaba alcohol, o sea, no estaban borrachos para cuando empezó esta historia. Él dice que toda la tarde transcurrió con normalidad, ellos estaban conviviendo normal, no había ningún indicio de que alguien estuviera enojado con nadie, o sea, todo muy tranquilo, muy tranquilo. Entonces, que llegando la noche, ellos se habían desvelado un poco, eran como las 2 de la mañana y seguían todavía en el patio de su casa, pero pues normal, o sea, conviviendo, riendo. Pero de pronto él se empezó a pelear con su papá,
que de una cosa así de la nada empezaron a pelear así súper fuerte, que su papá incluso casi lo corría de la casa, que le decía que no, que vete a chingar a tu madre, que eres bien mal agradecido y que no sé qué. Y él pues de la nada, ¿no? O sea, porque él no le había dicho nada feo. Empezó a escuchar después que alguien se estaba riendo afuera de su casa, pero él pensó que eran familias pues también haciendo fiestas, ¿no? Pero entre que estaba enojado y todo y que casi se agarraban a vergazos, que él decidió salirse como para el patio, o sea, para la calle y esperar ahí un rato, ¿no? Esperar a que se le bajara como el coraje. Y en eso salió su abuela y le dijo, mijo, ya espero que estés mejor, ya tranquilízate. Creo que es por esto del día de Semana Santa, sabes que en estos tiempos hay muchas energías que se quedan aquí y por eso es que ustedes se pelearon. Que le dijo, ahorita te metes y le pides a tu papá perdón y él también te va a pedir perdón, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces que volvieron a escuchar la risa y ahí se sacaron de onda porque ya no era como de una casa en específico, sino que haz de cuenta que había como 5 casas y después había como tipo un barbecho, como así como un bosque, y que él se volteó hacia ese lado y entre los árboles que se alcanzaban a ver vio a una vieja, pero así que parecía así como muy pálida, que estaba toda canosa y que se estaba riendo entre los árboles, pero que era una risa muy malvada y que era la misma risa que había escuchado al inicio Julián, y que él se sacó de onda otra vez y que le dijo a su abuela, si estás escuchando eso, que también alguien se está riendo, y que su abuela le dijo, sí, no manches, vámonos ya mejor para adentro, y ya se metieron y la bruja se seguía riendo. Y ellos otra vez volvieron a hablar y dijeron, es que es lo que te digo, que durante este tiempo pasan todas estas cosas porque el diablo anda suelto. Y por eso es que le da la libertad a todo este tipo de gente, de seres, de cosas, de provocar maldades. Porque así se alimenta el diablo según de las energías de las personas. Y que ya se sacaron de onda, pero se volvieron a meter. Él empezó a hablar con su papá de que, perdóname, que no sé qué. Y su papá ya le dijo, sí, tú también perdóname, que no sé qué. O sea, en ese mismo momento se perdonaron y que los dos como que pensaron de que sí, que había sido provocado por alguien la pelea que habían tenido. Y ya que a partir de ahí ellos otra vez volvieron a como a creerle a su abuelita y a las supersticiones que tenía también, porque decían de que justamente por las energías de Semana Santa es que le sucedió esto, y que a partir de ese año ya no hacían planes como para Semana Santa, sino que lo hacían días antes de que cayera el Viernes Santo, o sea, lo hacían en ese tiempo, pero ya en los meros días ya no hacían nada. Y otra vez volvemos a lo mismo, que sí pasan este tipo de cosas, ¿no? Porque se me hace raro que de las abuelitas de antes que creen en todas esas cosas, lo dicen por algo, ¿saben? Y que lo están diciendo porque pues están viendo lo que sucede, que en este caso pues casi se agarran a vergazos. Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que esta historia es real? ¿Que es mentira? ¿Les ha pasado algo similar? Déjenme su opinión en los comentarios y vamos con la última historia. Para la última historia no hay un protagonista en sí, es más que nada alguien que contó este relato que alguien más le contó. Entonces no se sabe a ciencia cierta cómo se llama el protagonista, pero tiene que ver con una peregrinación. Para los que no son de México, en México son muy comunes las peregrinaciones, que son tipo caravanas de personas que parten de un punto A un punto B, que el punto B es más que nada, por ejemplo, basílicas, templos sagrados, figuras representativas de la religión. Literal, ellos viajan un determinado número de kilómetros a pie para llegar a ese punto y es algo así como una manda, ¿no? Esta peregrinación ocurrió durante la Semana Santa y iban a ir a visitar a una santa patrona de su ciudad. Entonces el grupo estaba conformado por niños, mujeres, adultos, adultos mayores, literal, todo tipo de personas iban en esa caravana. Empezaron a caminar por la carretera, ya habían recorrido más de la mitad del camino, casi iban a llegar a su destino. Unas personas empezaron como a quejarse de que se sentían muy mal y que querían descansar un ratito. Como querían descansar, obviamente se quedaron parados entre una gasolinería y una caseta de cobro. Y hace cuenta que entre todas esas personas había un viejito. El viejito no tenía manera de cómo regresarse a su casa, que ya llegando al lugar donde iban a llegar no sabía cómo se iba a regresar y que por eso él iba a empezar a pedir dinero como a las personas para ver si le dieran algo para el camión, ¿no? De regreso. Entonces que él se fue arrimando hacia la zona donde les digo que estaba como la caseta y empezó a decir de que, no tienen algo para poder regresar. Entonces él dice que cuando iban pasando los carros, así como estaban pasando muy lentos, él pudo alcanzar una camioneta negra Suburban, así de las grandotas, ¿no?
y que de pronto alguien baja la ventana de esa camioneta y le saca la mano, como de que, ven, ven, pero nada más diciéndole con la mano. Entonces que él va y que cuando voltea, ve a alguien que les tira la mano otra vez y le da monedas, como monedas de oro, pero eran como tres monedas y se veían como monedas reales. Entonces él se sacó de onda y a la persona que miró dice que tenía la piel así muy pálida, que estaba calva y que su mirada se miraba muy penetrante, que tenía los ojos negros, pero un negro así muy penetrante y que él se asustó. Entonces que por chismoso volteó como para atrás de la camioneta y llevaban un bebé, pero que el bebé se miraba así como muy deforme, como si tuviera un problema, vaya, y que él se asustó. Pero hace cuenta que en el momento en el que agarró las monedas, la persona o la cosa que se las dio le dijo, ten para que vayas a ver a la perra esa. Y que él se sacó de onda, ¿no? Y que él dijo, ¿cómo me va a decir eso? Pues nada más dijo gracias. Y ya se fue, ¿no? O sea, se fue otra vez para atrás a reunirse con el grupo, pero ya no habló desde ahí. Las personas dicen que desde antes del camino, desde antes de que pasara eso, siempre estaba hable y hable y hable, y ya a partir de ahí ya no habló nada, literal no decía nada, y que las personas le preguntaban, ¿qué traes? ¿Qué traes? Pero él nada más se quedaba así como, y que las personas le decían, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron o qué? Y ya cuando salió del trance, como que estaba en un trance, le dijo a las personas, no, miren, es que vi esto y lo otro, les platicó la persona que había visto y les enseñó las monedas. Y si eran monedas de oro, eran tres monedas. Desde ahí se empezó a correr la voz y empezó como la leyenda de que durante todas estas veces que han ido otra vez hacia ese punto, hacia esa basílica, que el diablo los acompaña porque pues está viendo quién sí tiene fe realmente y quién pues nada más va como por hipocresía. Y me parece muy turbio porque este relato me recordó, no sé si ustedes hayan visto la película de La Pasión de Cristo, que justo al final, bueno, en la parte, casi en la parte final donde él está cargando la cruz, que le dan los latigazos a Dios, aparece una mujer, bueno, una mujer o un hombre, no sabemos qué es, pero trae su rebozo y trae un bebé y la mujer se ve así como muy tétrica y el bebé se mira así como si fuera una persona mayor, como muy raro también, muy tétrico. Entonces me recordó a eso, a de que imagínense que lo que estaba pasando en la película, o sea, sí es una representación real de qué es lo que puede personificar el diablo en la vida real, ¿no? Y que se le haya aparecido a este señor para probar su fe. Pero aquí se acabó esa historia, se convirtió en leyenda, ustedes ya la habían escuchado. Si tienen una historia similar o si creen que este caso es verdadero, si creen que esta historia es verdadera, ya saben que pueden dejarme aquí su opinión, los estaré leyendo. Y pues nada, pero bueno, todo tiene un fin y hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las tres historias que te conté. Lo vuelvo a repetir, no fue con afán de volarme, nada más son historias, no se enfrasquen, no me cancelen. Y pues nada, si les gustó, por favor, suscríbanse, dejen su like, dejen un comentario, hypeen el video, porfa, para poder crecer un poquito más. Y pues nada, recuerden que mi nombre es Aiden y nos vemos en un próximo video. Bye.